hoy deberíamos estar manejando las dos cámaras, el Senado y diputados. No lo hacemos por alguna cosa muy extraña que ocurrió y no sé qué pasó ahí, que se confundieron todos y hoy tiene el partido que menos voto tiene, gobierna ambas cámaras, único en el mundo, pero bueno, más allá de eso... ¿Es un exceso de institucionalismo o del peronismo ser las presidencias de las cámaras al oficialismo? No es institucionalismo, es un error garrafal, no existe en el planeta. Yo escuchaba a algunos que decían que esto es porque es la línea sucesoria. La línea sucesoria es una persona que convoca a la Asamblea Legislativa, punto, no tiene otra tarea. Con ese argumento, el que viene después en la línea sucesoria, que es el presidente de la Corte Suprema, también tendría que ser nombrado por Milei. Es un argumento ridículo. No, estamos a 5 minutos. No, le está costando. Es un argumento muy ridículo que lo único que hace es contradecir cualquier lógica. Imagínate en Estados Unidos, que los republicanos digan, ganamos la mayoría del Senado, pero no lo vamos a ejercer porque está en la línea sucesoria. No existe en ningún lugar del planeta. Pero bueno, esa es una cuestión particular. Más allá de eso, obviamente perdimos, obviamente nos duele y obviamente hicimos un muy mal gobierno. Entonces, tenemos que hacernos cargo de eso. Si no nos hacemos cargo de eso, el que me está escuchando ahí dice, che, y esto que vienen, creen que todos los problemas argentinos surgieron el día de diciembre que Milei bajó un plato volador y empezó a hacer la maldad. No, gobernamos muy mal, no pudimos solucionar ninguno de los desastres que nos heredó el macrismo y eso fue condicionando y fue haciendo que la gente no viviera mejor y que la gente tuviera bronca con nuestro gobierno y con el desastre macrista. Y como decía, vos citabas recién a Sagis, buscar a un otro que no hubiese sido culpable. Y la verdad, era nuevo, el único que no tenía culpa. Parda Analítica. Tenemos un dilema, porque él habla de un error, ¿no? Habla de un error en cómo se comportó la mayoría. Repasemos un poco, creo que el contexto. Sí. El contexto es, en la Cámara de Senadores, la vicepresidencia segunda del Senado cayó en La Libertad Avanza, a pesar de que es un bloque minoritario. Y el Senado, la mayoría son de Unión por la Patria. El argumento es que senadores, se respeta, el argumento es que se respeta por tradición que sea del oficialismo. Sí. Lo que pasa es que normalmente el oficialismo tiene mayoría. En la Cámara de Diputados, la presidencia cayó no en la fuerza política, la presidencia de la Cámara de Diputados, la Cámara Baja, no cayó en la fuerza política más votada, que es Unión por la Patria, sino que también se aceptó que corresponda al tercer partido, es decir, que tiene menor cantidad de diputados, porque eran 8 senadores, 33 diputados, la tercera minoría, que es también La Libertad Avanza, por respetar a el oficialismo. Sí. Lo cual se le respetó que tenga la mayoría sin tener la mayoría. Que para lograr esto, es un acuerdo, llamémoslo de caballeros, por tradición. Para lograr esto significa que los partidos opositores tuvieron que votar para que esta persona que corresponde al tercer partido termine siendo el presidente de la Cámara de Diputados. Y el tercer tema son las comisiones. Los parlamentos, tanto la Cámara de Senadores como la Cámara de Diputados, Cámara Alta y Baja, tienen comisiones de trabajo, comisiones de asuntos constitucionales, comisiones de economía, comisiones de defensa, etcétera, etcétera, etcétera. Estas comisiones generalmente se reparten equitativamente entre las fuerzas políticas más votadas, aunque por tradición a veces se apoya las cuestiones que antes mencioné, cosa que no sucede en otros países, pero en Argentina sí. En las comisiones se suele respetar eso. Claro. Pero acá nunca se había dado que sea una minoría la que termina ocupando todos estos lugares. Sí. Y nunca se había dado que a nivel de comisiones, junto Unión por la Patria, la fuerza política con mayor cantidad de diputados, no tenga presidencias de ninguna de las comisiones, ni secretaría de ninguna de las comisiones, e incluso no tenga una cantidad de representantes acorde al espacio político que ocupan. ¿A cuál de las tres se está refiriendo Abad Medina? A mí me parece que se está refiriendo a las presidencias de la vicepresidencia primera y a la presidencia de la Cámara de Diputados, ¿sí? Se está refiriendo a esas. Lo hemos visto varias veces, lo hemos debatido también entre nosotros. Pasa que ahora el debate es en vivo. Y después también
porque ahí, por lo menos en el recorte que tomamos, no hace mención explícita al tema de las presidencias de las comisiones, que lo vamos a charlar nosotros porque nos parece importante. Y algo que decía Enrique, que es muy cierto, ¿no? Esto de seguir una tradición, y el periodista se lo pregunta en un momento, ¿no? Le dice, ¿esto sería por una cuestión de institucionalidad? Y la respuesta de Valmedina dice, no, la verdad que no entiendo por qué para mí es un error político. Y la pregunta es, bueno, si vamos a tenernos al seguimiento de las tradiciones, los usos, las costumbres en el Congreso, cada vez que, ¿no? Que pasan esas cosas. Claro. Que el oficialismo, es decir, el que tiene la presidencia, no tiene mayorías en las cámaras parlamentarias. Primera cuestión es que acá estamos ante una situación anómala, ¿sí? ¿En qué sentido? Y lo charlamos bastante nosotros. Digo, la situación anómala es que un partido político con una trayectoria, una construcción histórica detrás, cuando llega a la presidencia, por lo general tiene un cuerpo de legisladores que, si bien no es el mayoritario, por ahí está cerca de ser el mayoritario, ¿sí? Cosa que acá no existe. ¿Sí? Milei llegó con 34 diputados y con 8 senadores, ¿sí? Esa condición previa no está. Es la tercera fuerza y claro, superadas por amplias mayorías. La claro, primera y la segunda son mucho más importantes. Si vamos a hablar de tradiciones, de costumbres institucionales, se acostumbra que cuando un presidente de la nación asume los atributos del mando, hace un discurso de cara a uno de los poderes del Estado, que es un poder del Estado, no es ni un nido de ratas, ni una cueva de coimeros, ¿no? Sino que es, en todo caso, son colegas que integran una función política distinta, que es la de legislar, ¿no? La de ejercer el poder ejecutivo, y uno no se va a la escalinata del Congreso a dar un discurso para los autoconvencidos, ¿no? O para los fanáticos de su propio ideario o de su propia orientación. Entonces, si esta tradición, que es tan básica, tan además fuerte, ¿no? Uno cuando asume un presidente, ¿qué espera? Que el presidente haga su discurso de asunción de cara a los legisladores. Sí. Bueno, si el presidente, si el Poder Ejecutivo, el 10 de diciembre de 2023 irrumpe con este orden de tradiciones, ¿por qué el Congreso de la Nación debiera seguir la pauta de respetar los acuerdos institucionales históricos? Bueno, porque ahí está. Perdón, ¿no? Ahí me parece que está el punto de lo interesante que plantea Valmedina. Ahí hay una parte que es lo discursivo, lo expresivo, y otra parte, quizás explicar un poco por qué vienen estas costumbres. Estas costumbres que vienen de estos 40 años de democracia en Argentina. No. Está bien, pero no es solo discursivo, es lo escénico teatral, digo. O sea, el presidente le habla a los representantes del pueblo, que son los legisladores, sí, no la gente que está en la calle en Entre Ríos. Le habla todo. Claro, Entre Ríos y Rivadavia. Y le corresponde que también hable a los representantes del pueblo. Lo que quería decir es explicar un poco la razón de ser de esta tradición, que no figura en el reglamento, pero se solía respetar las cuestiones que dijimos de la vicepresidencia segunda del Senado y la presidencia de la Cámara de Diputados, por una cuestión en estos 40 años de democracia de garantizar la gobernabilidad del presidente. Reducir los riesgos de que la oposición que tenga el presidente de turno le obstruya el funcionamiento de las instituciones. Cosa que es discutible que realmente sea tan necesario. Pero ya el gobierno de Macri había propuesto romper con esta tradición hace ya 6 años, en el 2016. Finalmente no la rompen. Y esta vez todavía no se rompió, pero sí se rompió a nivel de las comisiones. Con las comisiones no solo se rompió la tradición, ni siquiera se respetó el reglamento. Porque no se respetó, porque se inventó un nuevo concepto de que la mayoría era la suma, lo que votaron. Porque en última instancia
es una cuestión de votos. Sí, sí. La justicia no se mete, si no respetan el reglamento, no se mete, pero sí que tengan los votos necesarios. Y la verdad es que la Libertad Avanza, con Juntos por el Cambio, con los radicales, con el bloque de Pichetto, como se llama, Alternativa Federal, sumó la cantidad de votos que necesitaba. Claro. Y en última instancia es una cuestión de votos, una cuestión de mayoría, e impuso esa mayoría más allá del reglamento de la formación de las comisiones. Por lo tanto, una de las cuestiones se rompió. Sí. El bloque mayoritario, tanto en el Parlamento como en el Senado, en ambas cámaras, no tiene presidencias, no tiene secretarías, ni siquiera tiene la representación acorde a la cantidad de votos en las distintas comisiones. Por lo tanto, no está representada la mayoría de las distintas de las dos cámaras, lo que implica que se arrastran más conflictos las comisiones para resolver todo antes de que lleguen a la sesión ordinaria de las cámaras. Finalmente van a tener que resolverse las cuestiones en la sesión ordinaria de la Cámara, pero también abre la caja de Pandora a que esas tradiciones de los niveles más arriba se terminen rompiendo. Porque Sí, ¿para qué respetarlas? hay que Si en ver- última instancia el reglamento no lo exige. Exactamente, hay que ver la debida nota que toma de esto el bloque de Unión por la Patria, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, ¿sí? ¿Por qué digo esto? Primero porque nosotros recién analizábamos lo de los lobbies, ¿no? Cómo atraviesan transversalmente, y particularmente en el caso del tabaco, se vio que eso atravesó a todos los bloques e incluso partió al bloque de Unión por la Patria, que hasta el día de la fecha, hay que decir, ¿no? Me parece esto es un dato de la realidad, es bastante homogéneo, ¿sí? Es decir, el bloque de Unión por Actúa la como Patria bloque. actúa homogéneamente. No es que 20 votan una cosa, 30 se ausentan, no, son 100, bueno, 100 votan así, por ahí hay alguna disidencia, 2, 3, 6 legisladores, no mucho más que eso. Digo, habrá que tomar nota, ¿sí? Digo, porque si vamos a seguir con este juego de romper acuerdos preestablecidos y ya pasarnos de la raya y directamente desatender a lo que dice el reglamento del funcionamiento del Congreso, bueno, ¿qué va a pasar cuando, por ejemplo, en el año que viene se renueven cargos en la mitad de las cámaras? la mitad de las cámaras, ¿no? Es decir, vamos, pregunto, ¿no? ¿El Unión por la Patria va a poner la otra mejilla? Pues parece que acá hay una pelea de a ver quién ayuda más al presidente, ¿no? O sea, por un lado están los del PRO, la coalición cívica, brindando dadores voluntarios de ayuda, y por otro lado Unión por la Patria que acompaña las reglas no escritas, pero que Claro. forman parte de las tradiciones, Sí. que termina acompañando el funcionamiento del Yo gobierno. creo que esta actitud, Es más institucionalista que, claro, que las instituciones. con las instituciones que incluso los oficialismos. Claro, que el propio presidente, digo, porque a ver, uno respeta las instituciones cuando todos respetamos las instituciones, ¿no? Me parece que ese es el poder que tiene lo institucional, ¿no? O sea, un policía es respetado ¿por qué? Porque tiene un uniforme, porque está en la calle dirigiendo el tránsito. Bueno, y las cosas funcionan si todos respetamos al policía. Ahora, si todos nos dedicamos a no respetar al policía, las cosas no van a funcionar. Yo creo que sí estamos en un cambio de época en este funcionamiento de reglas no escritas. Reglas no escritas, vuelvo a decir, son tradiciones que tienen una razón de ser, no son unas tradiciones milenarias, tienen que ver con el entendimiento de reglas de juegos para el funcionamiento de las instituciones Claro. democráticas, para garantizar la gobernabilidad. Y yo creo agregaría más, como dice un escritor que se llama Sartori en Ingeniería Constitucional Comparada, las reglas constitucionales no son solo lo que está escrito, sino las costumbres que rodean a ese Claro. estar escrito. Pero si la costumbre cambia, esas cosas cambian. Todos saben que esas son costumbres y Sí, que sí. da las circunstancias. Y lo que me parece es que se están dando los pasos donde se rompen esas tradiciones. Ya se rompió en las comisiones, por lo tanto yo especulo que el año que viene, o incluso después de las elecciones de la Cámara de Diputados, ya no se van a respetar las presidencias de la misma manera que antes, sino Bueno, que hay un deseo de todos los partidos, En- menos de lo que fue Junto por el Cambio, Unión por la Patria, pero todos los demás se suman al juego que el que tiene la mayoría hace lo que quiere. Después nosotros vamos a poner en el video la cita de la entrevista completa a Val Medina, porque habla un poco también de esto, de esto que se está viviendo, de
bueno, que el sistema democrático puede llegar a estar en riesgo si no se respetan las reglas de juego, ¿no? Que pareciera lo que está pasando con estas expresiones de extrema derecha. Y no, con respecto a esto de las tradiciones, ¿no? Yo me acuerdo que incluso algunos partidarios algunos del espacio de Unión por la Patria, ¿no? Que están identificados con el peronismo, saludaron con buenos ojos que Milei salga a la escalinata a dar su discurso ahí, y no como se hace tradicionalmente dentro del Congreso, de cara a los representantes del pueblo. El caso de Graboy, por ejemplo, ¿no? Graboy dice: yo hubiese hecho lo mismo. No sé, la verdad. Yo personalmente, en otros países también es frente al pueblo. En Estados Unidos también es frente al pueblo. Y también frente a los representantes. Es decir, los representantes y el pueblo están, de alguna manera se lo hace participar a todos, porque tienen que rendir cuentas y jurar ante la legislatura, ante el Parlamento. Y bueno, es muy fuerte. Nos quedamos siempre con ese simbolismo, ya un poco marca una impronta de los próximos años de gestión. Pero bueno, no me opongo que haga una presentación ante el pueblo. Y sería lindo que eso se hubiera organizado más, para que también estuviera los representantes del pueblo, es decir, la Asamblea de Diputados y Senadores. Lamentablemente, ponerlo así genera justamente la situación se dio de tal manera de decir: yo no le doy identidad, no reconozco, niego la existencia del Parlamento. Acá por ahí tengo una diferencia. Yo me opongo sí por el contexto previo, ¿no? Donde un presidente arranca ya antes de asumir diciendo: bueno, el Congreso no sirve, voy a hacer lo que a mí se me antoje, digo, ¿no? O sea, me parece que hay una... ¿Sabés que hay antecedentes históricos en esto? Por ejemplo, Irigoyen, el primer presidente radical, también consideraba, a propósito, no es la primera vez que dicen que hay una casta política. El presidente radical negaba a sus parlamentarios, entonces él no iba al Parlamento, mandaba una carta. Hablaba del régimen. Claro, mandaba cartas, y era la carta la que era leída por un representante del Poder Ejecutivo, pero él no pisaba ese Parlamento y no rendía cuenta personalmente. En última instancia, estamos en un largo historial de este tipo de cosas, ¿no? Parda Analítica.